Es imposible prácticamente. Pero debe ser nuestro estándar, nuestra medida. El problema, ¿sabe cuál es de nosotros? Que nosotros estamos midiéndonos con el que tenemos al lado, con el que está delante. Yo recuerdo que crecí con un primo, un año de diferencia, él era mayor. Pero era tanta alegría porque yo era más alto. Yo llegué hasta cierta edad y crecí, pues me quedé. Después los demás avanzaron y yo me quedé. Y yo estaba feliz porque yo le pasaba. Yo era un año menor que él y yo le pasaba de estatura. Mi estándar de media estatura era otra persona. En lo espiritual debe ser Cristo. ¿Por qué no crecemos? Porque siempre estamos diciendo, yo mirándole a Mauricio, yo estoy mejor. Mauricio fuma. Perdón, hermano, me tengo que contar unas cosas que hacer. Así que él toma. ¿Sí? Él no es fiel a la iglesia. Yo sí. Estoy mejor. ¿Recuerdan la historia del publicano y del fariseo? La parábola que Jesucristo contó. El publicano, el fariseo decía, gracias Señor porque yo no soy como usted. ¿Verdad? Yo no robo, yo no miento, yo doy mi diezmo, ofrendo, ayuno, ¿sí? Pero dice que el publicano no podía alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho. Bien sabes la conclusión de la historia, uno salió justificado de ese lugar, otro no. El problema que usted y yo tenemos es que sí sabemos que necesitamos crecer, necesitamos madurar en la vida cristiana, pero nos estamos midiendo por objetivos equivocados. Miramos a lo que tenemos al lado, a la que tenemos al lado y decimos yo estoy mejor, pero nos olvidamos que nuestra manera de medirnos es Cristo Jesús. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta que estamos en problemas. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir creciendo. Si nos comparamos con otros, es muy probable que te veas muy bien y sin necesidad de Cristo. Es por eso, si Cristo se para al lado tuyo en este momento, ¿cómo estás al lado de Él? ¿Al nivel? ¿Cómo estamos delante de Él? Claro, eso es posible no suceder, pero si sucediera, ¿cómo estás delante de Él? Una pregunta para cada uno. Número uno, debemos madurar y crecer en estatura, a la medida de la plenitud, a la totalidad de Cristo. Debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestra meta, parecernos cada día más a Él. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Es tan fácil imitar a otras personas en lo malo, ¿no es cierto? Hacer lo incorrecto, es tan fácil, no necesita esfuerzo, pero hacer lo correcto sí. Número 2, Efesios 4:14 dice lo siguiente, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva, en otras traducciones sería. En la versión 60 dice lo siguiente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta tajema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas vivas en este mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay personas realmente que tienen esa cualidad de engañar fácilmente a las personas. Número 2, usted y yo necesitamos madurar en estabilidad. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos hoy en día ni siquiera saben dónde están parados? No saben si seguir esta doctrina, aquella doctrina, ven aquello que les parece bueno, a este le parece malo, copian un poco de esto, un poco de aquello y quieren formar una congregación. Qué importante es que nosotros podamos ser realmente maduros. Hay personas que realmente hoy en día están confundiendo a miles de personas. A miles de personas. Quienes están predicando su propia doctrina. Pero usted y yo tenemos la verdad. La palabra de Dios. No lo que yo estoy diciendo. La palabra de Dios. Léala. Léala. ¿No sabe qué leer? Más fácil va a ser imposible.
¿Sí? Acércate a la hermana Ana, tiene mucho material, calendario, todas esas cosas que te pueden ayudar para un devocional diario, para que puedas crecer. Qué importante es que nosotros podamos realmente estar vinculados en las cosas que nos pueden ayudar espiritualmente. No se mida con otros. ¿Sí? Escuche bien lo que se le está predicando. Escuche lo que yo le estoy diciendo. Compare lo que la palabra de Dios dice. Eso es importante. Eso es fundamental. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de las personas no tienen ganas de abrir este libro. Prefieren escuchar que otras personas le digan lo que contiene ese libro y quedarse con eso. Y es ahí donde muchas personas están desviados equivocadamente. Ven cosas y se emocionan a través de eso y piensan que están en lo correcto. Mientras que la Biblia tiene una doctrina correcta. Doctrina significa una sana enseñanza. Una sana enseñanza. Una cosa que, como decía el pastor Ezequiel Salazar, una cosa es que conozca de doctrina y otra cosa totalmente diferente es que la doctrina te tenga. Necesitamos realmente conocer la palabra de Dios y practicarla, conocer la palabra de Dios para poder defendernos, o si no, vamos a creer cualquier chiste que nos cuentan. Debemos vencer la pereza de no leer la Biblia, conocerla. No sé si voy a decir bien el apellido, pero leí sobre él, Chesterton, del siglo XIX, un periodista muy famoso de aquella época en Inglaterra. Él era agnóstico, ¿sí? Hasta que un día se casó con una mujer anglicana y empezó ella a hablar. El anglicanismo es una rama del catolicismo, o sea, que salió del catolicismo, y empezó a hablar de lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Y de a poco fue convirtiéndose al cristianismo, a creer. Y a los finales de sus días él escribe lo siguiente: cuando los hombres dejan de creer en Dios, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que entonces no crean en nada, sino que están listos para creer cualquier cosa. Cuando los hombres dejan de creer en Dios, es cuando están listos para creer en cualquier cosa. Ejemplo, que usted viene del mono. Yo sé que no tenemos cara de mono, pero que una explosión, que millones de años, la selección natural, que las mutaciones. Qué importante es realmente entender. No es que si una persona no cree en Dios, no va a creer en nada, sino está listo para creer cualquier cosa. O si no, fíjense lo que pasó el 11. ¿Cuántas personas fueron a Córdoba a esperar el fin del mundo? ¿Están listos para creer cualquier cosa? Que hay un bosque con un campo magnético diferente, algo espiritual, y la persona se conoce en ese lugar. Tantas cosas que están ocurriendo y se creen cualquier cosa. Debemos madurar en estabilidad. Hermanos, necesitamos conocer la Biblia, ¿sí? Para que cuando alguien te diga algo, pará un cachito, a ver, ¿qué me estás diciendo? Ajá, muy bien, amén. Debemos conocer la palabra de Dios. Desafío que conozca la palabra de Dios. Necesitamos madurar y crecer a la estatura de Cristo. Eso nos lleva a poder buscar estabilidad espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo lo conseguimos? Por ser fiel a la iglesia. Te ayuda, pero no es la clave. Que conozcas a Cristo Jesús a través de su palabra es fundamental. Lee la palabra de Dios. Léela. Es por eso que nosotros aquí, gracias a Dios, estamos obsequiando Biblias. No es porque simplemente nos obsequian, sino porque nuestro interés es que cada uno pueda tener una porción de la palabra de Dios en sus hogares para que puedan leer. Necesitamos crecer, necesitas crecer. La palabra de Dios, la clave. Yo podría agregar otra cosa a esto de creer cualquier cosa. Que si los cristianos no están firmemente arraigados y creciendo, también tenemos la inclinación a creer cualquier cosa. ¿Cuántos cristianos hoy en día se enfriaron su fe? ¿Sí?